Iniciando el video. Muy buenas tardes para todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí honrando y glorificando el nombre de Dios en esta espectacular tarde. Sean todos bienvenidos a esta transmisión, una transmisión de sus centros de fe y esperanza en Huasca y sus centros de fe y esperanza en La Calera de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Los bendigo a todos en esta hora y quiero que los que ya se están conectando me acompañen. Vamos a orar al Señor, vamos a elevar una oración a Dios, pidiendo a Dios por este pueblo, pidiendo a Dios por todos, y vamos a orar entonces por los enfermos que hay del coronavirus. Vamos a orar para que Dios haga un milagro grande en ellos. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres fiel, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres maravilloso. Dios, seas tú obrando en el nombre de Jesús. Todos aquellos, Señor, que están enfermos por causa de este coronavirus, Padre. Seas tú obrando de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. También clamamos, Señor Jesús, por la vida, Padre, de aquellas personas, Señor, que están allí enfrente. Como dicen popularmente, en la primera línea de batalla, aquellos médicos, aquellas enfermeras, Señor, que están allí arriesgando su vida. Guárdales, guarda sus familias, obra de una manera poderosa, Dios, porque tú eres maravilloso, porque tú eres grande. Bendigo, Señor, tu presencia y pido que obres de una manera gloriosa, Señor, en la vida de estas personas, porque tú eres fiel, porque tú eres glorioso, Señor. También queremos pedir, Dios mío, por los necesitados. ¿Cuántas personas hay, Señor, que en este momento, Dios, no tienen que comer? Pedimos por ellos, para que tú suplas sus necesidades desde aquí, Señor. Obra grandemente. Necesitan de ti, Señor, aquellos enfermos, aquellos necesitados. Obra de una manera gloriosa, porque tú eres poderoso, Señor. También pedimos en esta hora por los que están desalentados, Dios mío, tanto espiritualmente como emocionalmente. Sabemos que hay muchas personas, Señor, que están desesperados con este encierro. Te pido que tú los bendigas, ayúdalos, Señor. Y aquellos hermanos que están desalentados espiritualmente, te pido que levantes su vida, Señor. Que en estos momentos sean fuertes, que sean fuertes, Señor, en espíritu, para soportar, Dios. Seas tú enseñándoles, llenándolos de tu poder, de tu gracia. Que tu Santo Espíritu los asista, para la gloria tuya, Señor. También, Padre, queremos clamar porque tu palabra hoy corra y sea glorificada. Señor, que tu palabra que va a ser expuesta, tú seas obrando de una manera especial. Que la gracia, que el poder tuyo, que el amor tuyo, Señor, fluya con poder. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo. Porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios maravilloso. Obra, Señor, obra grandemente. Tú que eres especial, tú que eres bueno, Señor. Gracias damos para la gloria tuya, mi Rey. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Nuevamente, para aquellos que recién se conectan, los bendigo en esta tarde. Estamos aquí transmitiendo en vivo y bendecimos el nombre del Señor desde este lugar. Quiero que pasen este rato en la presencia de Dios, escuchando su palabra, alabando el nombre de Dios, honrando su presencia. Ya hemos orado, ya hemos estado acá un momento en la presencia de Dios. Entonces, así que ahora yo le quiero invitar para que escuchemos esta canción que titula Creeré. Vamos a escucharla un momento. Estábamos escuchando Si tuvieres fe como un granito de mostaza, una antigua canción pero muy bonita. Vamos a escuchar esta canción
que también es bonita, que titula Creeré. Un momentico, esta es otra. Ahora sí, vamos a cantar esta que dice Creeré. Ahí va. Cante conmigo. Da desmayar. Y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, yo sé que la cruzarás y lo puedes creer. Bendito tu nombre, Jesús. Te exaltamos, te bendecimos en esta tarde en compañía de todos aquellos que se conectan, Señor. Compañía de todos aquellos, Señor, que están pendientes. Y aquellos, Señor, que después van a ver este programa también. No parezca como si no puedes pelear más. Y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. Las palabras te harán mirar más allá, y la fe te da fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantando apagar el fuego que hay en ti, las debes olvidar y el viento soplará, pero no te detendrá. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer. Gloria a ti, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Creeré, creeré, oh, creeré. Bendito tu nombre, Señor. Tú eres santo, Señor. Ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos a tener fe. Señor, danos cada día de ti. Que podamos confiar en ti, Señor. Te bendecimos, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor.
Bien, nuevamente bendigo a cada uno de ustedes. Que Dios les colme de ricas bendiciones. Vamos a elevar una oración pidiendo a Dios que Él en esta tarde nos guíe a través de su palabra, que podamos aprender de ella. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te pedimos que obres de una manera poderosa, de una manera soberana, Señor. Manifiesta tu poder y tu gloria en esta tarde, Señor, porque tú eres fiel. Bendigo tu nombre, bendigo tu presencia, bendigo tu poder, Señor. Gracias por estar acá. Permite que tu palabra hoy, Señor, sea glorificada, que llegue a cada corazón, Señor, de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4. Permítame leer, voy a leer en la versión 60. La versión 60 dice de la siguiente manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiero leerla en otra versión que tengo por acá, le llaman la PDT o la Palabra de Dios para Todos. Quiero leérsela porque esta es un poquito más clara. Dice así: porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Vuelvo y lo leo. Porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Quiero invitarlo, mi estimado oyente, para que usted hoy, en esta tarde, me acompañe a un breve estudio de este versículo. Vamos a estudiar el versículo 4 de 1 de Juan, capítulo 5. Vamos a estudiarlo. Y los que estudian la Biblia saben que para poder estudiar un versículo toca mirar el contexto, o sea, lo que hay antes y lo que hay después. Y si toca llegar hasta el extremo de la Biblia, Génesis y Apocalipsis, para sacar una conclusión, toca hacerlo. Hoy no lo vamos a hacer, pero quiero decirles que vamos a ampliar un poquitico en algunos versículos y en el entorno de este. Por tanto, eso se llama el contexto y vamos a hacerlo. Entonces, acompáñenme, por favor. Quiero dar algunos aparte, una breve reseña de lo que rodea este capítulo, este versículo, para que podamos entender más lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. El apóstol Juan es el que escribe este pasaje. Y para mí, el apóstol Juan es el más conocedor de los apóstoles del Señor Jesucristo. Él fue el que más conoció al Señor. Me impacta cuando él dice que lo palpa, lo miraba, lo detallaba y decía: increíble que este sea Dios mismo. Juan se deleitaba. Por eso Juan es muy confiable para uno estudiar a Juan, como toda la Biblia, ¿no? Pero Juan inspira una confianza única, porque tuvo ese contacto directo y pleno con el Señor, lo palpó, él dice: lo que palparon nuestros dedos, nuestras manos, nuestros dedos, dice, constante al verbo de gracia. Entonces, inspira a este siervo de él a escribir esta carta y que la enviara a todas las iglesias, a la iglesia universal del Señor. Esto es una carta universal de Dios para su iglesia. Algo también que el versículo muestra es que contiene dos principales grandes verdades. El versículo contiene dos grandes verdades en especial, que son las cuales vamos a estudiar un poco. Y la primera gran verdad es que el versículo nos enseña quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Por eso en los amigos que en esta hora sé que me están escuchando, también tengo familia, primos aquí en Bogotá, primos en
varias partes de Colombia que están ahí, familia mía, que quizás no conoce al Señor o que lo conoce muy poco, pero hoy quiere, hoy el Señor va a estar ahí enseñándole. Entonces, así que la primera parte, que consiste en quiénes son verdaderamente los hijos de Dios, me he enfocado más que todo a los amigos, pero el versículo tiene una segunda parte también, que es cómo estos hijos de Dios pueden vencer este mundo. ¿Cómo pueden vencer al mundo estos hijos de Dios? Lo segundo que contiene este versículo, él muestra de qué manera lo vencen. ¿Cómo pueden vencerlo? O sea, ¿a través de qué? ¿A través de qué los hijos de Dios son los únicos que pueden vencer al mundo? Bien. Y si ustedes notaron bien, el capítulo 5, versículo 4, que lo quiero leer rápidamente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para el estudio de cualquier parte de la Biblia hay que mirar bien por qué se repite tanto una frase. Y aquí, este versículo repite 2 veces la palabra mundo. Y por algo la repite. Y cuando se refiere a mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo como tal. Sencillamente se está refiriendo al sistema que lo compone, al sistema que lo rige. Es un sistema lógicamente montado por Satanás. Es un sistema impresionante que está compuesto por 2 cosas principalmente: por la mentira y el engaño. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, el mundo que se habla aquí, que Juan habla de ese sistema compuesto, reitero, por mentira y engaño. Ahora, usted me podrá decir, pastor, pero es que la palabra, lo que es mentira y engaño es lo mismo. No, no es lo mismo. La mentira es lo que alguien dice tratando de convencer a otro de que él está diciendo verdad, cuando él mismo sabe que es una mentira. Por ejemplo, yo sé que algo es mentira y yo la digo, ¿sí? Tratando de hacer ver de que eso es verdad. Eso es lo que Dios lo maneja. Un mundo de mentiras tratando de que la gente crea. ¿Qué es el engaño? El engaño es lo que la gente recibe. Es engañada por las palabras que se está diciendo. Por eso este mundo se compone principalmente de un sistema llamado mentira y engaño, guiado por Satanás. Y es impresionante esto. Entonces, después de esta breve introducción, y voy a darles un ejemplo también. Voy a ayudarlos con un ejemplo para hacerme entender mejor de lo que es la mentira y es el engaño. Por ejemplo, hay una mentira global que desde niño, de hecho yo la escuché. Y la mentira es: todos somos hijos de Dios. Eso dice el mundo, eso dice el diablo. Todos son hijos de Dios. Pero la Biblia dice claramente, por eso vamos a estudiar ahora eso, quiénes son los hijos de Dios. Eso es una mentira. ¿Cuál es el engaño? El engaño es creer a esa mentira. Yo durante 28 años estuve creyendo eso. Desde niño y hasta los 28 años creía que yo también era un hijo de Dios. Y resulta que no. Porque me han dicho una mentira dentro del sistema y yo me la había creído. O sea que estaba siendo engañado. Ahora sí vamos a mirar analizar este versículo detenidamente sobre el primer aspecto, que es ¿quiénes son verdaderamente los hijos de Dios? El versículo en la parte A dice lo siguiente. La primera parte, este versículo está compuesto por 2 partes. La primera dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vamos a analizar un poco esa primera parte. Entonces, dice: porque todo lo que es nacido, escuche, habla de nacer. No dice porque todo lo que es creado. Porque no es lo mismo haber nacido que haber sido creado. Porque no todos son nacidos. Escuche bien. Todos somos creación. Por eso cuando yo quiero explicarle o hacerme entender de por qué no todos somos hijos de Dios. Todos sí somos creación de Dios. Pero aquí la Biblia dice
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Para poder vencer al mundo hay que haber nacido de Dios, no haber sido creado por Dios. Por eso el que es creado por Dios le es imposible vencer este sistema y vive engañado de una manera impresionante. Entonces, vamos ahora a mirar el contexto, o sea, de dónde viene esto, para seguir entendiendo más este punto, quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Capítulo 5, versículo 1. Vamos a ampliar un poquitico este contexto, vamos a mirar 5.1, dice así. Dice así. 5.1 de Primera de Juan, lógico. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Vuelve la palabra nacido de Dios. Y quiero explicar sencillamente lo que quiere decir esta primera parte del versículo. Vuelvo y lo leo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Lo que la Biblia está diciendo acá sencillamente es, para poder nacer de Dios o para poder ser hijo de Dios, necesito creer en Jesucristo su Hijo. O sea, para yo poder declararme un hijo de Dios, tiene que ser a través de Jesucristo. No hay otra forma. Es lo que el versículo está explicando en su primera parte. Pero miremos la segunda parte. Quiero primero analizar el versículo para luego extraer la parte que tiene que ver directamente con el versículo 4. Ahora continúa diciendo, y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién fue el que engendró a quién? El que engendró a Jesús, al Señor Jesucristo, fue el Padre, fue Dios. Dios lo engendró. Entonces dice, y todo aquel que ama al que engendró, todo aquel que ama a Dios, dice, ama también al que ha sido engendrado por él. En este caso Jesucristo, que fue el que fue engendrado por Dios. Pero la Biblia va mucho más allá. El versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿En qué lo conocemos? Cuando amamos a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este versículo se refiere tanto al que ha sido engendrado por Dios, tanto a Cristo, como a todos aquellos que hemos sido engendrados por Dios, por Él también. ¿Sí? Entonces, al analizar este versículo 5, después de haberlo explicado un poco, miremos algo. El versículo 1 del capítulo 5 encontramos dos veces una palabra. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ame también al que ha sido engendrado por él. Engendró, engendrar. Es la misma palabra. Encontramos dos veces la palabra engendrar. Al entender el versículo que ya lo expliqué, y al mirar esta palabra que se reitera, engendrar, lo que indica es que para nacer tuvo que ser engendrado. O sea, Cristo nació de Dios. Nosotros nacemos de Dios, pero tuvimos que haber sido engendrados, no creados, reitero. Se es hijo de Dios cuando creado. Y al nacer, pues, se indica que ya hubo quien lo engendrara, o sea que ya tiene un padre. En este caso es Dios, tanto para Cristo como para todos aquellos que han sido engendrados por Él. Ahora, vamos a ir a otro para seguir analizando este tema. Juan 1.12. Miremos el Evangelio de Juan, y como pueden ver, Juan, este apóstol, sabe y conoce mucho a Dios, conoció a Cristo, y por eso habla libremente. Juan 1.12, Juan viene aquí hablando del verbo, o sea, de Cristo, viene hablando del Hijo de Dios. Y desde el versículo 9 se centra más en él. Primero hablaba de Juan el Bautista, luego habló de Jesús como verbo, luego habló de Juan el Bautista, que no era el enviado, que no era el Cristo, y luego comienza a hablar otra vez del Cristo en el capítulo 9, versículo 9, 1.9. Miren, voy a leer rápidamente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando del Señor Jesús. El 10 dice, en el mundo estaba, porque Jesús siempre ha existido. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién creó el mundo? La palabra de Dios.
Dios con su palabra creó el mundo y la palabra es Cristo. O sea que el que hizo el mundo fue el Señor Jesucristo, porque Él es la palabra, Él es el verbo de Dios. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Y sigue diciendo el escritor, pero el mundo no le conoció. El mundo no quiso saber de Él. Y luego dice el versículo 11, a lo suyo vino a cumplir una labor que era salvar el mundo. Dice, y los suyos no le recibieron, o sea, los judíos o los israelitas antes lo mataron. Pero el 12, qué bonito versículo 12, mire lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche. Ahora sí la gente comenzó a ser hijo de Dios. Comenzamos a ser hijos de Dios. ¿Quiénes comenzaron a ser hijos de Dios? Los que empezaron a creer en su nombre. Los que empezaron a creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, sencillamente, el que cree en el Señor Jesucristo es hecho hijo de Dios. Se debe creer en el Señor Jesucristo para poder ser hecho hijo de Dios. Por eso no todos somos hijos de Dios. Que es la mentira que nos meten. Todos son hijos de Dios. No, Señor. Se debe creer en Jesucristo para ser hijo de Dios. Por eso el versículo 1, vamos nuevamente a 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Sí ven? El que cree en Jesucristo es nacido de Dios inmediatamente. Entonces, usted podría decir, o sea que solo eso, solamente es eso. Creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios y ya somos hijos de Dios. Entonces usted dirá, pues yo creo a eso, entonces yo soy hijo de Dios. Le tengo una mala noticia, no basta solamente ahí. Por eso quiero explicarle bien esta cuestión. Porque hay un versículo duro que dice que aún los demonios creen en Dios y hasta tiemblan. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos van para el infierno. Entonces vamos a mirar qué es lo que debo creer del Señor Jesucristo. A los que creen en su nombre, a los que creen en Él. Pero vamos a explicar qué es lo que hay que creer del Señor Jesús, reitero. Para eso tenemos que ir a Romanos 5:8, donde muestra lo que hay que creer del Señor Jesús para poder ser salvo. Ya usted, mi estimado amigo, está escuchando que para poder ser hijo de Dios, yo tengo que creer en Jesucristo. Entonces vamos a mirar ahora qué es lo que hay que creer de Él. En Romanos 5:8 encontramos lo que hay que creer del Señor Jesús. Lo que hay que creer de Él aún como Dios, porque Él es Dios. Entonces lo primero que hay que creer es lo siguiente. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Lo primero que debemos creer es en el gran amor de Dios. Ese amor tan impresionante. Los que están pensando que Dios no nos ama por esta situación que está pasando, no, Él nos ama de una manera impresionante. Entonces lo primero que debes creer, mi estimado, es en ese gran amor de Dios. Hay otro versículo que me encanta que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bendito sea su nombre. Entonces lo primero que debemos creer es que Dios nos ama de una manera que ni usted ni yo nos imaginamos. O sea, el amor de Dios es muy grande. Lo segundo que hay que creer es lo que el versículo dice. Dice, en que siendo aún pecadores, ¿sabe qué tenemos que creer usted y yo para poder ser hijo de Dios? Que somos pecadores. Muchos decimos, pero ¿qué tiene que ver este pecadito? No. Soy pecador y punto. Y si soy pecador, necesito de un Salvador. Necesito que alguien quite mi pecado para poder ser salvo. Si no, ese pecado me va a llevar al lugar que no quiero mencionar ahora acá, pero que es una realidad. Un lugar terrible que se llama infierno. Ya lo dije. Entonces, yo necesito creer primero de que soy pecador y por ahí derecho que necesito un Salvador. Necesito de alguien que me salve. Y ninguna iglesia, ninguna religión, nadie podrá salvar. Ningún pastor podrá salvar. Vamos a mirar quién es. Versículo sigue diciendo, el 8. Dice, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la respuesta. Lo otro que debo creer es que el Señor Jesucristo murió por mis pecados. Escuche. Usted y yo tenemos que creer a eso.
que es verdad, Dios me ama, pero también sé que soy pecador y necesito de un Salvador. Pero entonces el Salvador ya está, que es Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces necesito creer eso, de que aunque soy un pecador, hubo alguien que murió por mí, y fue el Señor Jesucristo, y Él es, por tanto, Él es mi Salvador, nadie es más. Él es mi Salvador. Eso es creer en su nombre. Eso es creer en su nombre, sencillamente. ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es Jesús, que significa el Salvador. Eso es lo que yo tengo que creer. Por eso Juan nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando usted y yo creemos a esto que le acabo de mencionar, Juan dice lo siguiente, en Juan 1:13, el siguiente versículo del 12. Miren lo que Juan nos declara en este pasaje. Vea cómo dice. Los cuales, o sea, estos que han creído en lo que ya les mencioné, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no es que la placenta se une con el óvulo, se une con el esperma o viceversa, y entonces salió el niño. No. Dice, ni de voluntad de carne, o sea, no es que dos personas entonces se gustaron y fueron y ya nació para Dios. No. Ni de voluntad de varón. Es que yo quise tener a este hijo y por eso nació. Tampoco. Dice, sino de voluntad de Dios. Cuando yo creo en esto que ya les no mencioné, que habla del nombre de Jesús en todo ese proceso, y yo creo en eso, y de todo corazón, inmediatamente Dios dice, listo, yo te engendro entonces. Entonces Dios acepta esa creencia mía, con todo el corazón también, y entonces ocurre el milagro. Soy engendrado por Dios, porque lo dice Juan, porque lo leo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Somos engendrados por Dios. Por eso para ser hijo de Dios tenemos que ser engendrados por Él, pero a través de creer en Jesucristo, lo que ya les dije que hay que creer. Entonces, para la pregunta, responder esto del primer aspecto, ¿quiénes son verdaderamente los hijos de Dios? Sencillamente, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo de la manera ya expuesta. Nos convertimos en hijos de Dios. Permítame, antes de pasar al siguiente punto, ¿quiere usted creer hoy en el Hijo de Dios? Estoy hablando con aquellos amigos que están mirando. Quizás hay familia mía mirando. Yo sé que la va a ver. Quizás no ahora en directo por su empleo, pero después va a poder ver este programa. Y te hago una pregunta. ¿Quieres hoy aceptar a Cristo en el corazón? ¿Quieres recibirle, como dice la palabra? Más a los que le creyeron y aceptaron, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo lo hago? Solamente te digo, ¿crees? Si tú dices, sí, yo creo eso, ya eres hijo de Dios. Tenlo en tu corazón eso. Tienes que buscar ahora un lugar donde reunirte. Alguien que te enseñe de Dios. Alguien que te diga cómo seguir los pasos de un bebé espiritual, por decirlo de esa manera. Entonces, vamos a terminar con la parte A del versículo. Volvamos nuevamente al capítulo 5, versículo 4. Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios, los hijos de Dios son los hijos de Dios, los que han creído en Él, vence al mundo. Entonces, sencillamente, para responder, dice lo siguiente. Los únicos que pueden vencer este sistema de mentira y engaño somos los hijos de Dios. Escuche. Mientras que una persona, un ser humano, no sea hijo de Dios, a través y por medio de Cristo, vivirá engañado toda la vida. Y lamentablemente ese engaño lo llevará a un lugar de tormento, a estar separado de la presencia de Dios. Porque ese es el propósito de Satanás, engañar a todo el mundo, haciéndoles creer que están bien así, o que todos son hijos de Dios. No, está bien así. ¿Para qué tiene que buscar una iglesia? ¿Para qué tiene que buscar esto? Porque ese es el sistema, ese es el principal objetivo, es llevar gente al infierno. Ese es el principal objetivo del sistema mundano, del sistema del mundo.
pero también hay un principal objetivo de la iglesia del Señor Jesucristo, es llevar gente al cielo. Y por eso te tiene Dios escuchando hoy este programa, porque quiere llevarte al cielo. Que quieres que sea libre de ese engaño como estaba yo. Estaba engañado, pero el Señor Jesucristo me liberó. Entonces, hasta ahí el primer aspecto de quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Son los que han creído en Jesucristo. Y de una vez comienzan a ser libres de ese engaño y comienzan a entender muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Pasemos ya a tratar el segundo aspecto. Este segundo aspecto tiene que ver con la iglesia, con usted, mi hermano, así que no se levante. Prepárese en esta hora usted, mi querido hermano o de cualquier iglesia que esté escuchando, para que entienda este segundo aspecto. ¿Cómo estos hijos de Dios pueden vencer este mundo? ¿O a través de qué es que se vence este mundo? Vamos a mirar. Entonces, ese segundo aspecto. Ahora vamos a mirar la parte B del versículo. Primera de Juan 5, 4b. Dice así: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Leámoslo en la PDT, que está más claro, para poder entender mucho mejor. Miren lo que dice la PDT en la parte B. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Escuche, nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Enseña el mismo versículo. Entonces, ¿cómo es que vencemos al mundo? O sea, cuando habla el mundo, reitero, es el sistema. ¿Cómo es que vencemos este sistema? A través de nuestra fe. Pero déjenme aclarar. Yo podía haber terminado este tema aquí, pero quiero aclararle todo lo que envuelve, porque esto no es tan sencillo. Quiero aclararle todo esto. Entonces, quiero aclararle algo acerca de nuestra fe. Fe, recordemos que fe es creer. Y en primer lugar, hay que creer para ser hijo de Dios. Hay que creer a los que creyeron en su nombre, creer en Cristo y todo lo que lo rodea. Creer que soy pecador y necesito un Salvador. Creer que Jesucristo murió por mí. Estoy hablando de todo lo que hay que creer del Señor, reiterando, enfatizando este aspecto. Y creer que Él es mi único y suficiente Salvador. Con eso soy hijo de Dios. Eso habla de creer. Para vencer al mundo o al sistema de mentira y engaño, debo creer que ya lo vencí. Escuchen, hermanos, usted que me está escuchando. Usted, para poder vencer el sistema de engaño y mentira, tiene que empezar con el pie derecho. Creer que lo venció. Fue la manera en que David venció a Goliat. Cuando David salió a enfrentarse a Goliat, ya iba a la fija. Digo, ¿quién es él? ¿Quién es ese incircunciso? Ya está vencido. Porque mato leones, mato osos, ya, listo. Entonces, usted tiene que ir a la fija. Creer eso. Para poder vencer el mundo. De hecho, si usted no cree que no lo ha vencido, quiero decirte, la iglesia que ya lo ha vencido. Así no creas que ya lo has vencido, ya lo has vencido. Solo que si no crees vas a sufrir mucho. Así de sencillo es la cosa. Entonces, ahora, ¿por qué debo creer que ya lo vencí? ¿Por qué debo creer a esto? Porque hubo alguien que ya lo venció por ti. Escuche bien. Juan 16:33. Juan 16:33 dice: ¿quién venció por usted y por mí? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Habla del mundo, este mundo de mentira. ¿Por qué la gente sufre tanto? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Porque hay un mundo de mentira impresionante. En el mundo tendréis aflicción. Porque hay gente tan desesperada en este momento con el problema que hay a nivel mundial. Porque están en un engaño. Uy, no, me voy a morir
¿Ahora qué voy a hacer? Me voy a quedar sin empleo. ¿Ahora qué voy a hacer? No tengo para comer. Ahora. Es un engaño totalmente. Es verdad, hay un problema. Pero tenemos a un Dios poderoso, que es más poderoso que este coronavirus. Es más poderoso todavía el Dios que tenemos. Pero como hay el engaño, entonces la gente se desespera. Escuché hace rato por las noticias de una doctora en Estados Unidos. Estaba atendiendo, no sé si lo escucharon ustedes, estaba atendiendo los pacientes por el coronavirus en un hospital. Luego ella cae enferma del coronavirus. Lo supera. Va al hospital y sigue trabajando. Pero debido al estrés, debido a tantas situaciones, se vino para la casa y al otro día no fue a trabajar. Fueron a buscarla y estaba colgada. No la mató el coronavirus, pero sí se mató con un lazo. Se colgó. Debido a la mentira y al engaño que hay, porque eso es lo que quiere el enemigo. Ese es el sistema del mundo. Entonces, yo debo creer que ya lo vencí. ¿Por qué? Porque ya hubo uno que venció por mí. Escuche, esto es muy clave. Debo creer que este sistema está vencido porque ya el Señor lo venció. No sé qué situación estés pasando en este momento. ¿Qué problema? Una enfermedad. Una situación caótica con un familiar. A una situación con usted mismo que no se halla. Quiero decirte, a ti, mi hermano, que ya eso está vencido por el Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese sistema ya lo vencí. Y por él dice otro versículo que somos más que vencedores. O sea que también, si él lo venció, yo también ya lo vencí. Por tanto, para usted y yo poder vencer, lo único que necesitamos es creer que el Señor Jesucristo ya lo hizo. Y es muy necesario creer eso. Reitero, ¿qué dificultades tiene? ¿Qué situación tienes por ahí tan difícil que crees que no eres capaz de vencer como hijo de Dios? Porque si eres hijo, si no eres hijo, estás en un problema. Porque los únicos que vencen al mundo son los hijos de Dios. Y ya viste cómo es que se hace hijo de Dios. Bueno, ahora viene una pregunta. ¿Por qué no creemos? Tía pastor, entonces, ¿qué es lo que pasa conmigo? Que a veces yo no creo, como que me entra una incredulidad impresionante. ¿Por qué se nos hace tan difícil creer? Porque eso sucede. Aunque sabemos de que ya el Señor venció todo, pero empieza a entrarme la duda más grande. Y es donde sufro, donde no tengo las cosas. Vamos a mirar eso. Va a ir en recta final ya. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué se nos hace tan difícil creer? ¿Sabes por qué? Porque sencillamente el sistema te ataca con su especialidad. ¿Y cuál es la especialidad de la mentira y el engaño? Escuche bien. Él te viene a atacar con eso. Porque no tiene más armas. Entonces él viene y te ataca con la mentira y el engaño. Porque así como lo hace con los amigos, con los que no tienen a Cristo, diciéndole, tranquilo, ¿para qué siga ese evangelio? ¿Para qué escucha a esos locos? No, ponga cuidado. Entonces le miente y los engaña. Lo mismo pasa con nosotros, que él entonces tratará de engañarnos. ¿Sí? Haciéndonos creer que no podemos resolverlo. Ya vamos a mirar qué aspectos. Y vamos a ver qué es lo primero que él maneja. Porque maneja tres cosas bien terribles o bien fuertes. Lo primero que él le dice a un hijo de Dios es, no vencerás. O sea, no serás capaz de superar esta situación que tienes al frente. No serás capaz. Y ya sabemos que es una mentira. Porque todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Entonces nos dice, no serás capaz. No serás capaz de vencer. Cuando estés frente a un problema, viene la mentira de decirle, no serás capaz. Nunca podrás salir de ahí. Es el engaño. Pero quiero decirle, depende de ti y depende de mí. Él no dice la mentira, no será capaz. Pero el engaño depende de mí. Si yo digo, oiga, si yo no soy capaz, esto no va a ser capaz de superarlo. Ahí fuiste engañado. ¿Sí? Por eso te es tan difícil creer. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. En el versículo
5, capítulo 5, versículo 4 de Juan. 5:4, y quiero leerla en la PDT. Mire lo que dice: nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Escuche, a través de la fe tenemos ya la victoria. ¿Qué fue lo que hizo David? David ya fue a la fija contra Goliat, aunque Goliat le gritaba: ven acá y daré tu carne a los animales del campo, a las fieras del campo, ven para acá. David dijo: yo voy a ti, te voy a vencer, porque ya lo había vencido, en la mente ya lo había vencido. Entonces, como hijo de Dios ya venciste. La palabra de Dios no deja lugar a la mentira, pues declara: los hijos de Dios vencieron al mundo con su fe. Escuche. Entonces, cuando el diablo te diga, o si te está diciendo ya, no podrás con eso que tienes enfrente, no vas a ser capaz, no podrás superarlo, tienes que escuchar la palabra de Dios que dice: ya lo has vencido. Vamos a mirar el segundo ataque, porque son 3 ataques, para confundirnos, para no dejarnos creer, para desesperarnos y angustiarnos. El segundo ataque es el siguiente: no tienes fe. Escuche, es el segundo ataque que él lanza. No tienes fe. Pero la respuesta a esto es: ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de esto? Romanos 12:3. Cuando el diablo te diga, no tienes fe. ¿Usted cree que va a vencer? Si usted no tiene fe y necesitas fe para vencer, porque la fe es la que me vence a mí, pero usted no tiene fe. Porque es el segundo ataque que él lanza para confundirnos. Romanos 12:3 está la respuesta, para ver si es verdad que no tenemos fe. Vamos a mirarlo. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Sino que piense de sí con cordura. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y entonces viene, dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Escuche bien. El mismo versículo dice es que Dios no es injusto, sino que repartió fe a todos, a cada uno de sus hijos. Dios nos dio fe. Escuche bien. Si no, te hago una pregunta: entonces, ¿cómo te convertiste en hijo de Dios? En hijo de Dios, si no es a través de la fe. ¿Sí? Entonces, si tienes fe, no te dejes engañar por el diablo cuando te diga: tú no tienes fe, tú no tienes fe, tú no eres como fulano que sí tiene fe, usted no. No te dejes engañar, mi amado hermano. Si tienes fe. Tercer aspecto, tercer ataque del diablo, y terminamos. El tercer ataque del diablo, quiero decirle, es el más fuerte de todos. Puse a analizar estos ataques y este es el más fuerte. Bueno, lo primero que te dice es: tú no podrás. Entonces tú le dices: sí, yo puedo porque mi fe ha vencido al mundo, lo dice la palabra. Entonces luego el diablo le dice: pero ¿cuál fe tuya si tú no tienes fe? Entonces usted ya contestó de que sí tienes fe. ¿Sí? Yo sí tengo fe. Entonces él le lanza el tercer ataque, que es el contundente. Aquí o te mueres o te salvas. Y Dios te quiere enseñar en esta tarde, así que quédate quieto y escucha bien. Tienes poca fe. Entonces Dios le dice: está bien, tienes fe, listo, me convenciste, pero tienes poquita, esa poquitica de fe. Ahora, ¿usted sabe por qué este es el ataque más contundente? El más fuerte de todos. El que te tira, como supongo que hizo Goliat, que sacó la espada o la lanza y se la tiró a David para matarlo, que era la última jugada que tenía, después de haber lanzado tantas palabras. Pero David la esquivó. Usted tiene que esquivarla hoy y matarlo a él con esto que le voy a enseñar.
Escuche bien. ¿Por qué la más fuerte de todos? Porque Satanás, al igual que hizo con Adán y Eva, y también con el Señor Jesucristo, lo hace contigo y conmigo. ¿Qué, pastor? ¿Sabe qué hace él? Te ataca con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y cuando Satanás ataca con la palabra de Dios, si no sabemos la palabra, nos deja muertos. Porque es el arma más mortal que tiene. ¿Por qué cree que atacó al Señor Jesucristo con la palabra? Porque sabía que eso es contundente. ¿Sí? Ahora, ¿en qué sentido le estoy diciendo esto? ¿Sabe qué dice Satanás? Él dice lo siguiente. Cuando usted dice que usted tiene poquita fe, entonces inmediatamente le recuerda los versículos. Él nos dice, pero el Señor Jesús dijo que muchos tienen poca fe y tú estás en ese grupo. Recuerda que Él dijo, hombre de poca fe. Y tú dices, ay, sí, yo tengo poca fe. Yo hago parte de ese grupo que iba en esa barca, a lo cual el Señor le dijo, hombre de poca fe. O yo hago parte de ese grupo, el cual no cree, él había hecho la multiplicación de los panes, porque ahí también les dijo, hombres de poca fe. Les doy las dos citas, no las vamos a leer por causa de tiempo, pero en Mateo 8:26 y Mateo 16:8, él dijo en esos dos versículos, hombres de poca fe, entre otros. Entonces dice, oiga, sí, si el Señor Jesús lo dijo que eran hombres de poca fe, entonces sí, diablito, es verdad, mano, me falta fe, tengo muy poquita. Yo tengo fe, pero tengo muy poquito. Y claro, ahí es el problema mío, dirá usted. Por eso es un ataque contundente del diablo. Pero escuche bien, mire para acá. Pero en realidad, ¿qué quería decir el Señor con esa frase? Hombres de poca fe. Cuando el diablo te la recuerde, dígale, sí, pero es que el Señor lo que quiso decir fue esto. Entonces tú le vas a responder con esto, porque es él, o te mata o tú lo matas a él, o tú lo acabas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Ahí está la solución a esto. Lucas 17, 5 y 6. Como los discípulos han escuchado tanto, ya de que el Señor les ha dicho varias veces, porque sí fue verdad, Él le dijo, hombres de poca fe, pero no en ese contexto. Entonces miren lo que pasa aquí. Entonces ellos llegó el momento que le dicen lo siguiente al Señor. Lucas 17, 5 y 6. El 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, Señor. Señor, yo creo que es que nosotros hemos dudado tanto, a pesar de que andamos contigo, es porque nos falta más fe. Sí, está bien, creemos que somos vencedores, creemos que Dios el Padre nos dio fe, pero nos dio muy poquitica, muy pequeñita. Entonces aumentanosla, Señor, por favor, que mi fe se convierta pronto en un balón de fútbol, o qué sé yo, un globo. Algo grandote, Señor, aumentanos la fe, dijeron todos. Y mire el Señor lo que le responde a ellos. El Señor dice, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza. Yo creo que el más pequeño dijo, Señor, mi fe es así, aumenta. El Señor se la redujo a una semillita de mostaza. El Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate, arráncate y plántate en el mar y os obedecería. Aquí está la clave de esto. Aquí está la clave de esto. Esto es el meollo de todo este asunto. El sicómoro, si usted mira el árbol de sicómoro, al que se refiere el Señor, porque hay muchos sicómoros en diferentes partes del mundo, pero a este como tal, es un árbol frondoso. Un árbol frondoso, se cree que tiene más de 2 abarcaduras, ¿sí? O sea, dicho, en pocas palabras, el Señor la pone difícil de poder arrancarlo en sus fuerzas y en las mías. Escuche bien. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está queriendo decir cuando les dice hombre de poca fe en todos los aspectos, en todos los versículos cuando se lo dice? Entonces, miren lo que el Señor le está queriendo decir a ellos. Sin importar el tamaño de tu fe, si crees que Dios puede arrancar el sicómoro, no tú. Escuche, porque es que cuando el Señor muestra el sicómoro, si usted cree que usted puede arrancar el sicómoro, está fregado. Pero si usted cree que Dios sí puede arrancarlo, entonces, ahí sí.
escuche bien, cuando se dice de nuestra fe, ¿en qué consiste nuestra fe o en qué está basada? ¿Cuáles son los cimientos de la famosa fe nuestra o de nuestra fe que habla primera de Juan 5:4? Sencillamente, nuestra fe está basada o consiste en que en lo que Dios hace. Escuche bien. Yo jamás podré hacer nada, pero Dios sí puede hacerlo todo porque para Él no hay nada imposible. Escuche bien. Cuando Satanás te diga, tú tienes poquita fe, usted le contesta, sí, quizás Dios me dio aún más pequeñito de grano de mostaza, o me la dio chiquitita de grano de mostaza, pero como no soy yo el que hace las cosas, sino mi Dios. Le quiero decir algo que le he contado aquí a los hermanos algunas veces, un testimonio. Una vez echando fuera un demonio, pero un demonio de esos bien tremendos, me miró y me dijo, tú no puedes conmigo. Yo le dije, estoy de acuerdo. Pero entonces le respondí, me tienes poquita fe. Entonces le respondí, yo no puedo contigo, pero el que está en mí, que es más grande que tú, sí puede contigo. Y el demonio inmediatamente se fue. Eso es. Entonces nuestra fe está basada o consiste en lo que Dios hace, no en lo que yo pueda hacer. Rápidamente, quiero ir a Mateo para confirmarte. Mateo 8:26. Rápidamente. Mateo 8:26, miren lo que Mateo dice. Porque ahí el Señor habla de la poca fe. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Venían en la barca estaba que se hundía, había una tempestad impresionante. Y ellos llegaron, Señor, Señor. Entonces se levanta y dice, hombres de poca fe. Pero miren lo que Él hace. Sigue el versículo diciendo, entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo bonanza. La fe de ellos tenía que estar basada no en lo que ellos podían hacer, sino en lo que Cristo, que iba con ellos, podía hacer. Eso consiste en la poca fe. No está basada en lo que yo pueda hacer, sino en todo lo que Dios hace y es capaz de hacer. Ahí es lo que Jesús está hablando cuando Jesús habla de poca fe. Lo mismo si usted mira el pasaje de Mateo 16:8, lo tengo aquí rapidito, dice lo mismo. Hablando ahora de los panes, Mateo 16:8. Dice así, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Que no tenéis, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántos cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Le está diciendo, ustedes son hombres de poca fe, porque están poniendo la mira en lo que ustedes creen que pueden hacer, pero no recuerdan que mi Padre multiplicó todo. Porque reitero, nuestra fe está basada en lo que Dios puede hacer. Ahí son las bases, no en lo que yo pueda hacer. ¿Estás enfermo? ¿Tienes un problema? No podemos resolverlo nosotros, pero Dios sí puede. Por eso este coronavirus, ¿quién lo puede resolver? Dios. Por eso estamos confiados, porque Dios algún día lo hará. Y si no lo hace, seguiremos confiando en Él. Bendito sea su nombre. Y concluyo mostrando el versículo 5. El contexto de todo esto. Vamos al 5:5, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién puede vencer al mundo para concluir? El que cree en el Hijo de Dios, o sea, el que cree en el Señor Jesucristo, el que es el Hijo de Dios, ya ha vencido al mundo, ya es un vencedor. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias a ti por estos oyentes, Señor, que en esta noche estuvieron aquí pendientes. Pido que los bendigas, Padre, que obren de una manera poderosa, Señor, que cuando el enemigo nos diga que no seremos capaces de vencer, sabiendo de que es una mentira, le digamos, ya somos vencedores. Que cuando lance su segundo ataque y nos diga no tenemos fe, debemos recordar que Dios ha dado fe a cada uno. Y cuando lance el último y contundente ataque, Señor, el más fuerte, diciéndonos que tenemos poca fe, le vamos a contestar, Señor, que nuestra fe, aunque sea poca, pero está basada en lo que Dios lo hace. Y que ese sicómoro es imposible que cualquier ser humano lo arranque.
pero tú sí con tus dedos grandes y poderosos, con ese poder tuyo que es el Espíritu Santo, puede arrancar 1000 veces, Señor, lo que sea, y tirarlo al mar y plantarlo allí aún, hacer que florezca en el mar por encima de las olas, porque para ti no hay nada imposible, Señor, porque nuestra fe está basada en lo que tú haces, en lo que tú puedes hacer, no en lo que nosotros hacemos. Gracias, Señor, te doy. Te pido que los amigos que hoy han creído en Jesús sigan adelante, Señor. Y la iglesia hoy comience a saber de que nuestra fe está basada en lo que el Señor hace. Como por ejemplo nuestra salvación y vencer todos los obstáculos que el mundo nos coloca. Te doy gracias, Señor, porque hemos vencido al mundo en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, los bendigo, mis amados oyentes, y damos gracias a Dios por su infinita misericordia. Y quiero que concluyamos escuchando nuevamente esta canción, algunos pocos minutos de ella. Sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer. Gloria a Dios, bendito su nombre. Dios los bendiga a todos mis amados oyentes. Bendiciones. Dios los bendiga.